8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias. Y tenemos con nosotros a nuestros tertulianos de hoy. ¿Qué tal está usted, don Paco Hughes? Luis, encantado de estar aquí otra vez. ¿Qué tal está usted, don Borja Montoro? Pues estoy bien, pero estoy un poco triste, porque tenemos con nosotros, pero no tenemos con nosotros a alguien tenía que que haber estado hoy doña ahora. Carmen Álvarez Vela, pero se ha levantado hoy un poco malita y no ha podido venir. Nada, le enviamos desde aquí un fuerte abrazo y un besote. Carmen. Y yo pensaba, aparte de eso, que me iba a decir usted que está triste, igual que don Paco, porque ayer el Madrid con el Liverpool 2-0, en fin, no dio el mejor espectáculo del mundo, pero tranquilos, que seguro es una cosa, una racha temporal. Yo más que triste estoy deprimido. Ya me afecta. Cuando la tristeza se somatiza ya se. Pero bueno. ¿Coincide usted conmigo en que el único factor que ha cambiado en el Madrid es la llegada de Mbappé? No, claro, es todo culpa de Mbappé, pero no tiene la culpa Mbappé. Es decir, claro, han metido en un equipo que era campeón a Mbappé, todo se ha trastocado, pero el chico es inocente. Es el cabezota divino que lo ha puesto ahí. Yo estoy menos triste porque yo, siendo del Madrid y celebrando las victorias del Madrid más que nadie, a mí Mbappé no me cae tan bien como a don Paco. Le tengo un poco de... Me tiene que ganar todavía. Bueno. De modo que, bueno. Quien también estará hoy triste pues es Juan Lobato, que ayer pues resulta Mbappé y que... Juan Lobato, es el título de la entrada. Ayer, menos de 24 horas después de decir que no dimitía, dimitió. Vamos, le preguntamos hoy a los oyentes en la libre encuesta, ¿a usted por qué cree que ha dimitido? Pues porque han razonado con él, porque le han esgrimido algún dossier adecuado, porque le han puesto una cabeza de caballo en la cama, porque le han prometido alguna otra cosa para el futuro. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué ha dimitido Juan Lobato? Tratándose de... Bueno, que empiece por jerarquía y conocimiento. Tiene que pasar usted. La sabiduría. Empiece usted. Yo he votado ya por la cabeza de caballo. Yo creo que tiene que haber algo parecido. O sea, porque lo raro es que se empeñase en no dimitir y que además hiciese unas declaraciones. Estoy muy decepcionado con gente de mi partido y tal, no sé qué, y en 24 horas de repente ha cambiado de rumbo y tal. Algo ha tenido que pasar que no se es ajeno en esas 24 horas para hacerle cambiar de opinión. Y estábamos hablando un poco antes en la opinión, y yo prefiero escuchar la opinión de Gil porque estoy de acuerdo, o sea que en ese sentido estábamos de acuerdo en que no se llega tan alto dentro del Partido Socialista sin tener algo que esconder. Entonces, alguien, cuando esos dosieres, etcétera, que te dan acceso a los puestos elevados son los mismos que después salen a la luz o que pueden, son las palancas de chantaje. Me imagino, yo no he estado nunca en un partido político, ni mucho menos tan arriba, pero me imagino que funciona. Usted es un hombre de orden, no tiene así. Todo el mundo tenemos que cadáveres en el armario, me imagino, pero los míos no los tiene el secretario general de un partido político. Esa es la diferencia. Hombre, lo que claro, esto es un hablar un poco alegre, ¿no? Pues para eso estamos aquí, ¿no? Pero claro, uno entiende, claro, para entender un poco al PSOE te tienes que haber visto Los Soprano, El Padrino, la saga, haber tenido las novelas de Puzo y alguna cosa más. Que en ciertos puestos clave, seguro que tienen la capacidad de que salte la persona, ¿no? Entonces, bueno, no sé, habrá sido una cabeza de caballo o de mascota, de un perrillo, que sería más del PSOE, pero la verdad, a mí, yo quiero, antes de seguir con Lobato, decir que sin quitarle un ápice de escándalo a lo de Lobato, a mí me parece que esto contribuye de alguna manera, aunque no sea una forma deliberada, a olvidar el gran asunto que nos tenemos entre manos, que es la situación de Valencia. Y el enorme, pero el colosal problema del Estado en Valencia y de las administraciones en todos sus niveles. Y hay un nivel que es el autonómico, que creo que está el PP allí, y luego el nivel europeo, que ha sido nombrado una señora llamada Teresa Rivera, que no iba a ser nombrada, nos dijeron. Entonces, de todo esto se ha dejado de hablar
para hablar de Lobato, que al fin y al cabo revela que el PSOE es corrupto y raro y como un poco tiene oscuridades dentro, que es una cosa que sabíamos todos y dábamos por hecho, y que sería decepcionante que no fuera así. Entonces yo creo que lo de Lobato evidentemente ha tenido presiones que le han llevado a irse, no sin antes disfrutar un poquito del foco y de ganar su capital político que podrá... Y de apartar el foco de lo que está sucediendo, que es lo que veíamos. Que podrá explotar, claro. Entonces esto yo creo que el PP, las industrias peperas, pues están manejando muy bien... Le interesa al PP también apartar el foco de Valencia, claro. Todo está... Tremendamente. Claro. Los dos trabajan en ese sentido. Entonces, sea Lobato, sea cualquier otra cosa. Lo comenté hace unas semanas, que el PSOE había dejado que lo de Valencia se pudriera bueno, el PSOE no, Sánchez, para de esa manera no hablar de la corrupción, pero que lo de la Dana le había salido tan mal la jugada que al final terminaría prefiriendo hablar de la corrupción antes que de lo de la Dana, ¿no? Sí, el PSOE está en un momento, aparte está perdiendo un poco el control de la opinión pública. Claro, ahí está Twitter, por ejemplo, y hay una serie de medios. Yo no sé cómo no desempolvan ya lo del sindicato del crimen que hablaba de los 80, y entonces es evidente que está en caída libre. A mí me resulta muy curioso cómo ellos intentan, de alguna manera, subliman esta lucha por la opinión pública en los duelos entre Pablo Motos y el otro, ¿no? Lo han convertido, y Broncano, ¿no? Es un poco que su pulso lo concentran ahí, desde el día que gana, es decir, somos capaces de, por lo menos con la juventud, ¿no? Hay un derbi ahí, sí. Pero la cuestión, claro, el ecosistema del que estamos fundamentalmente es Partido Socialista y Partido Popular. Y tienen la habilidad de que sus peleas, sus confrontaciones tengan un aire coreográfico que parecen al final Fred Astaire y ¿cuál era? Ginger Rogers. Es decir, parece que se están peleando, pero al final todo acaba teniendo... uno acaba alejando el problema del otro. Y yo creo que aquí, a mí lo de Teresa Rivera y su entente con von der Leyen, el Partido Popular Europeo, el Partido Popular Valenciano, son dos temas capitales. Y la gestión allí, y luego el abandono. Yo me acuerdo lo de Forges de no te olvides de Haití. Aquí tenemos a un gran... No te olvides de Haití. Bueno, pues Valencia, lo de Valencia es dramático. Y Valencia creo que va a caer, todas esas poblaciones, en una depresión crónica. Es decir, es un problema enorme, y una vez que pasa el trauma y recibe algún tipo de satisfacción y algún tipo de evacuación de la ira y tal, ahora viene un enorme problema allí. Sí, porque va a durar mucho tiempo y porque... La economía está destruida, los negocios están destruidos, no tienen vehículos, no tienen tampoco grandes formas de... No sé, el transporte en algunos casos no está del todo restituido, y luego tienen una situación, un destrozo de inmobiliarios. Es una situación realmente grave, y yo creo que España se ha olvidado para hablar de Lobato. Entonces a mí... De Lobato y de varias cosas más, porque es lo que estábamos diciendo. Es verdad que hay una actualidad que sigue estando y que flota y que sale a flote, y la prensa digital sobre todo, porque ahora llevan mucho más la bandera y son los que llevan la vanguardia de las noticias. Estamos todos pendientes de lo que se va publicando cada 5 minutos, y ahí media hora más tarde tienes 2 nuevas noticias sobre investigaciones de la UCO, porque eso está sucediendo también. Y entonces, efectivamente, de repente aparece algo que era no imprevisible, porque todos hemos visto cómo llueve la gota fría periódicamente en Valencia y en todo el Levante español. Pero en esta ocasión ha sido devastador. Y en esta ocasión ha sido especialmente devastador, que es lo que tendríamos que estar preguntándonos, es por qué ha sido más devastador que en otras ocasiones. Y ahí hay causas y hay circunstancias personales y responsabilidades personales de cosas que se han hecho y cosas que no se han hecho, precisamente. Y en lugar de estar hablando de eso, precisamente por lo que estabas diciendo tú, que es porque es que los dos más interesados o sea, los dos que más responsabilidad podían tener, y la tienen en distinto grado y desde distintas posiciones, se han dado cuenta de que hay responsabilidades políticas y personales que les van a afectar a los dos. Entonces han decidido decir, pues vamos a jugar a otra cosa, y esto no nos interesa moverlo mucho. Aquí ha salido el rey, se ha hecho ya el segundo viaje. El segundo viaje fue glorioso, en loor de multitudes, y todo el mundo los aplaudió, y cuánto nos queremos, y todo, y viva el rey, viva España, viva todo, estamos ya, esto nos agolpa a todos aquí,
y cerramos el capítulo. Y luego ya veremos y comisiones y no sé qué, no sé cuánto, pero no vamos a remover esto mucho porque efectivamente hay demasiados muertos y demasiado dolor y demasiada destrucción como para que nos interese ni a ti ni a mí seguir hablando de esto. Pero las cuestiones, quiero decir, las cuestiones es verdad que se usan y se pueden magnificar para tapar y para subir el volumen de otro altavoz y que el de Valencia se vaya ahogando poco a poco. De todas formas, yo no estoy tan seguro de que sean dos cosas distintas, ¿no? En el sentido de que al final, pues cuando tú tienes un gobierno presidido por un corrupto, presunto siempre, claro, querido Pedro Sánchez, que está dedicado exclusivamente a sus intereses personales, que está dedicado exclusivamente a su trama de corrupción, que está dedicado exclusivamente al mantenimiento de su poder y que por tanto no tiene tiempo para gobernar y que encima hace uso de excusas ideológicas completamente torticeras para imponer toda una serie de políticas que permiten saquear mejor a la gente, pues el resultado es que llega una dana en Valencia y no están hechas las obras que habría que hacer, resulta que se analiza políticamente desde el gobierno y se retrasa la ayuda para que se enmierde la situación y poder poner el foco sobre Mazón. Es decir, al fin y al cabo es lo mismo. El problema es que tenemos un presidente que es un corrupto moral, un corrupto intelectual y posiblemente un corrupto penal. Y porque es un corrupto, hay 230 muertos. Eso es completamente cierto y no tiene... Pero el problema es que no solo él es corrupto. Este es el gran problema. El problema es que los ciudadanos han recibido una catástrofe sobre eso y entonces se supone que todos podemos decir, hay un corrupto y hay cosas que no se han hecho, no sé qué, pero luego enfrente resulta que la persona que se supone que tenía que estar con la espada y el escudo y salir en defensa de los españoles y a defender sus causas, lo que se supone que es el líder de la oposición, es el dirigente de un partido que es tan corrupto como el otro. No al mismo grado, podemos agradar, pero la gente no tiene la más mínima confianza en que el Partido Popular sea la respuesta a eso. Esto es lo que ha salido. Entonces empieza a bailar delante de nosotros ese teatro que aparece y dice, esto es lo importante es, hay que y se pelean mucho y muchas cosas, pero es que no se va a hacer nada para solucionar los problemas que causaron la gran catástrofe es más, se van a acentuar. La señora que han colocado a Pachas entre el Partido Socialista y el Partido Popular ayer en la Comisión Europea, que es responsable, en mucha medida de lo que sucedió, y está por investigarse todavía su responsabilidad. Esa señora salió elegida por mucho paripé que hayan hecho y no sé qué, pero los Montserrat se le caían las manos al suelo de aplaudir ayer. Bueno, no solamente... Sánchez es un corrupto, presunto corrupto. El Partido Socialista tiene un historial de corrupción para hacer una enciclopedia británica. Bueno, o les pasa. Sí. Pero es que es algo más, el sistema es corrupto. Y el sistema es corrupto, y a mí, por ejemplo, cuando salen las informaciones... Esta época, yo era muy joven, pero a mí me recuerda un poco lo que recuerdo y he leído, sobre todo del final del felipismo. Es cuando todo ya parece una corrupción sobre la corrupción, pero... Yo no soy tan joven como usted y aquello lo viví yo también en vivo y en directo. Lo leía a diario en el periódico. Yo tampoco me chupaba el dedo, pero vamos, que mi recuerdo es... yo recuerdo, sí, esto que hasta el BOE todo era corrupto. Y ahora algo de esto hay, pero bueno, a mí que, por ejemplo, coloquen al hermano, que Sánchez coloque a su hermano, hombre, yo es que no contaba con menos. Poco me parece que hace por el hermano. El hermano se habría enfadado de otro modo. Claro, yo creo que lo que pasa es que a mí, por ejemplo, incluso cuando se habla de corrupción, hay cosas, parece que tampoco se va a lo que a mí me parecería, a muchos nos parecería que es, por ejemplo, las relaciones con Marruecos, los contratos militares, los contratos de energía. Se ha hablado muy poco, una noticia, hablando de Marruecos, ¿cómo se llama lo que abrió Pepe Blanco? Acento, la consultoría Acento. Acaba de firmar, es un lobby que va a trabajar con un contrato que acaba de firmar con el gobierno de Marruecos para impulsar la agricultura de Marruecos en la Unión Europea. Lo vi. Esa consultoría que en algún medio, por supuesto, la consultoría de Pepe Blanco, y yo inmediatamente digo, no es solo de Pepe Blanco. Pepe Blanco. Es porque está Alonso, ¿cómo se llama este? Alfonso o Alonso Alfonso. Alfonso, exactamente. Que siempre, Alfonso Alonso es su compañero de viaje, salen siempre los dos. No solo, o sea, hay varios personajes del PSOE y del PP. Sí. Algún hijísimo también, me parece. Sí. Y bueno, este tipo de este lobby
o esa labor de lobby la organiza una empresa que tiene, que recluta políticos que encuentran ahí su vida, su más allá. Y bueno, claro, es realmente la penetración de los intereses, ya no de Marruecos, de Gibraltar, por ejemplo. Esa corrupción y los grandes contratos militares y los grandes contratos de energía, eso no se habla. Entonces, bueno, que las cutreces de Sánchez, que bueno, que son muy graves, pero parece que es el justo nivel de corrupción que permite personificar en Sánchez y pasar página hacia otra cosa. Me parece que es un poco siempre eso, ¿no? Es decir, se focaliza en Sánchez y eso permite, sin que haya un examen mucho más profundo, buscar la alternancia política. Bueno, por eso es muy interesante lo que pasa y realmente hasta apasionante, pero me da la sensación de que también nos van dando lo necesario y hasta cierto punto. A mí la clave, por ejemplo, me parece Marruecos. Y eso se ha hablado y en el Congreso los partidos ha habido un enorme consenso en que hay algo oscuro y por explicar en el cambio político de PSOE y de España con Marruecos. Pero todo se andará, ¿no? O sea, y bueno, pues al final, ¿qué quiere usted que le diga? A Capone se le llevó a la cárcel, pues no por asesinar a 200 ni por traficar con whisky, sino por un error de Hacienda, ¿no? Pero es que entonces, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que tirar con la pólvora que tenemos. Sí, lo que pasa es que a mí me encantaría poder informar de todas las corruptelas a todo nivel, con Gibraltar, con Marruecos. Oye, con ese petróleo ruso que importamos como si no hubiera un mañana, pues claro que hay corruptelas monstruosas, pero bueno, pues tenemos lo que tenemos. Claro, bueno, no por eso, y aquí se habla que ya es mucho, porque en otros sitios ni. Pero que ya digo que a mí lo de la corrupción me parece que también hay algo como instrumental, ¿no? Instrumental, que a mí me hace que no me permite apasionarme con, por ejemplo, con lo de Lobato, que es un tema pues grave, pero pienso, bueno, esto llega hasta donde llega. Es grave para Lobato. Para Lobato sobre todo, y para el PSOE de Madrid, que fíjate, que es el PSOE de Madrid. Es tercera, pero Madrid. Pero hoy fíjense que es que no es solo Lobato. Bueno, pausa publicitaria, pero es que son 4 los frentes de corrupción de Sánchez, donde traemos noticias que están en todos los medios. Hoy, pausa publicitaria, repasamos los 4 frentes judiciales que tiene Sánchez y las noticias que ha habido hoy relativas a cada uno de los frentes. Y tendrá sus necesidades resueltas. Bueno, repasemos un poquito los 4 frentes judiciales que tienen en estos momentos abiertos Sánchez. Primero, todo el tema de García Ortiz, que al final ha derivado en la dimisión de Lobato, la posible imputación de Pilar Sánchez Acera, la mano derecha de Óscar López. Antes la he llamado por error Pilar Sánchez Galera, me lo reprocha un oyente con toda la razón, es Pilar Sánchez Acera, que posiblemente va a acabar imputada. Por otro lado, segundo frente judicial, el caso de Aldama, donde hoy sabemos, por ejemplo, pues que el socio de Aldama, que todavía sigue en prisión, pues le grabaron en un audio diciendo que se piensa llevar a todos por delante. Hoy sabemos que Aldama usó a guardias civiles para frenar al inspector de Hacienda que vigilaba a sus empresas. Hoy sabemos, lo publica en exclusiva El Español desde hace un poco, que una empresaria se ha declarado, además viene con la foto de la empresaria, que ella llevó personalmente 90.000 euros en bolsas a la sede de Ferraz y las entregó el dinero por encargo de Aldama en la segunda planta. Tercer frente judicial, el hermano de Sánchez ya ha sido citado como imputado después de un informe de la UCO que ve indicios de delito y después de informes de Hacienda que no explican el incremento patrimonial, pues ya se ha citado al hermano de Sánchez, pero también al líder del PSOE del PSOE extremeño, que fue quien le creó en 3 días una plaza exprofeso al hermano de Sánchez, por ser el hermano de Sánchez, cuando 3 días antes había dicho que no había necesidad de contratar a nadie en la Diputación de Badajoz. Y luego la cuarta vía judicial, el tema de la Dana,
que yo creo que va a ser la que al final dé con los huesos de Sánchez en la cárcel, tenemos esa peculiar toma de postura de la abogacía del Estado oponiéndose a que el Supremo investigue la Dana. Toma ya, Sánchez ha puesto la abogacía del Estado al servicio exclusivamente de Sánchez. O sea que, vamos, le tenemos rodeado por casos de corrupción que lo bueno que tienen es que no es solo información periodística, es que son frentes judiciales que van avanzando y van cercando a Pedro Sánchez, que está ahí en su búnker de Berchtesgaden, Moncloa, pues ya con el temblón en las manos y moviendo divisiones inexistentes sobre mapas de Alemania, ¿no? Bueno, pues poquito a poquito nos encantaría otras corrupciones, pero es lo que hay. Bueno, pero es que de estas 4 está divertido. Es un poco también como los momentos finales del personaje este que hacía el Pacino, ¿no? Que se está acorazado en su despacho. Hay un caso ahí que es el caso, que es la cuestión de la Dana. Sí. Y la necesidad de exigencias penales y de responsabilidades penales y de consecuencias penales a Sánchez tiene en sí mismo algo benéfico, y es que exige una justicia libre, una justicia autónoma, una justicia, y yo creo que esto que por ahí salió Abascal pidiendo esto, vamos a por él y vamos por aquí. Este es el asunto, y a mí me parece que España tiene aquí la posibilidad de tomarse una revancha del Puigdemont a prisión, que acabó como acabó, y ahora es posible decir, bueno, hubo algo muy grave en la gestión, que es el cálculo político para regatear la ayuda. Y eso ya lo hemos comentado, y eso es otro nivel. Y yo creo que ese es el asunto. Y eso ahí, en el tema de la comparación de responsabilidades, pues hombre, yo creo que el gobierno de Mazón se comportó con una inutilidad manifiesta. Y por tanto, posiblemente tenga también que hacer frente a responsabilidades penales, pero carentes de dolo. Es decir, no supo reaccionar, y a lo mejor pues eso tiene alguna consecuencia penal. Si no la tiene penal, desde luego política la debe tener. Lo de Sánchez es que está a otro nivel. En el caso de Sánchez, la pregunta es si hubo dolo manifiesto. Que retrasó la ayuda es evidente. La pregunta es, ¿retrasó la ayuda a conciencia para que se enmerdara el tema y así poder culpar a Mazón? Porque da toda la sensación de que fue así, lo cual ya indicaría un grado de maldad bastante superior. Bueno, ¿no? Y es que, perdón, quiero decir, es evidente que retrasó la ayuda. Una vez que se verifica que es evidente que retrasó la ayuda, no puede ser de otro modo. Quiero decir, no hay otra, no se puede, no puede ser más que por una, no hay otra explicación. Porque cuando tú dices, ya está comprobado. Podría ser mera inutilidad, pero en este caso concreto hay datos en la ecuación. Hay datos, bueno, podría ser teóricamente, pero hay datos que apuntan a que desde luego no fue una inutilidad. Por ejemplo, un sitio por el que está pillado el gobierno, pero además pillado con las manos en la masa, es el rechazo de la ayuda internacional. El que se le dijera a El Salvador y a Francia y a Alemania, no hace falta que me envíes ayuda. Sí. Eso mismo, ya para empezar, les quita la excusa de no, es que era problema de Mazón. Un momento, si era problema de Mazón, ¿por qué tú rechazas una ayuda? ¿Por qué no les reenvías a los alemanes, franceses y salvadoreños a que le pregunten a que necesitaban la autorización de Mazón para dejar? Pero ahí había esas imágenes de unos bomberos franceses llegando y diciendo... Claro, es que esta es la madre del cordero, porque esto evidencia el fracaso y la disfuncionalidad del Estado autonómico, pero además se parapeta Sánchez en una especie de entendimiento confederal, en la famosa gobernanza de cuando el COVID, para regatear o abiertamente denegar la ayuda. Y eso, claro, él dirá, no se me pidió, pero es que él, incluso en los textos legales, en la ley de seguridad de emergencias y tal, era su responsabilidad, y eso es muy grave. Pero es que además hay una cosa, y por eso lo del PP, es verdad que la negligencia parece otra cosa, la negligencia de Mazón en relación con lo del gobierno, pero lo de Rivera me parece muy fundamental, porque sobre esta cuestión además se quiere sepultar esto en la ideología climática. Es decir, no tenemos bastante con zafarnos de lo que está pasando, sino que es que encima te van a echar unas paladas de ideología climática. Y ahí es fundamental Rivera y Europa.
Entonces, la interpretación ideológica tan fuerte de que esto es el cambio climático y que exige una serie de medidas y no otras, es algo que también a lo que contribuye el PP con su apoyo. Moreno Bonilla, primero de la lista. Exactamente. Hay una connivencia intelectual e ideológica. Sí. Yo tengo una teoría al respecto. Y tiene, a ver, voy a intentar, porque son un montón de cosas. Y lo que sucede es que la actualidad es tan aturde tanto por la velocidad a la que suceden todas las cosas. Y son noticias que cualquiera de ellas probablemente hace 30 años habría podido tumbar, si no a un gobierno, a algún ministro, seguro. Y ahora, en cambio, las recibimos tantas. Es como si fueran los marcianitos de la máquina. Yo siento hasta piedad por Esther Palomera o Ignacio Escolar, que tienen que estar allí con los mandos como locos, intentando, porque son demasiados marcianitos. Tienen que piedad pararlos ninguna, todos, ¿no? Creo que lo cobran bien. Ya, es irónico, pero quiero decir que es demasiado para atender a eso, y tiene que ser demasiado para poder dar una respuesta a cada una de esas noticias, porque son... Entonces, lo que sucede con todo esto es que se nos acaba olvidando el entorno en el que vivimos, que por eso es por lo que ha sucedido una circunstancia esta semana que ha generado una cierta disputa que no tiene ni actualidad en las portadas, nada, pero sí ha tenido un poco de charla y de discusión en Twitter. Ha sido esta intervención de Mariscal Zavala, cuando ha dicho una cosa que además ha dicho una cosa que es cierta, porque no es que se lo haya inventado, es verdad. Es decir, las redes, ha habido mucha gente, y a raíz de la Dana ha habido una discusión sobre esto no pasaba, o esto cuando pasó en el 57... entonces ha dicho, y esto ha despertado, y dijo una frase. Si se fija usted, a nadie le ha escandalizado demasiado, claro. Porque a estas alturas ya todo ese debate, eso de no. Yo en cambio que ha pasado un poco desapercibido. El debate esencial de lo que dijo Zavala, y eso que dijo es esencial, porque está rompiéndose un cascarón que es en el que estamos todos, que es un terreno de juego fabricado desde hace muchos años por la izquierda española, que es el terreno de juego de yo tengo legitimidad y tú no. Y es el terreno del juego de la sumisión, es el terreno del juego de como yo soy el que perdió aquella guerra y no sé qué, no sé cuántos, tú tienes que estar sometido. El Partido Popular hace ya mucho tiempo que aceptó esa sumisión y juega dentro de ese terreno de juego. Y la única oportunidad, el segundo elemento o el elemento nuevo de la sumisión, porque en otros países esa sumisión de esta guerra civil que tuvimos aquí, pero en otros países no, la izquierda hace tiempo que perdió la batalla moral en otros aspectos, entonces han tenido que generar otro tipo de argumentos de sumisión. Uno de ellos, y el principal que se usa hoy en día, es el del cambio climático, que es una palanca de sumisión perfecta. Si no eres un genocida, vamos, si eres un negacionista, quieres matar a la humanidad. Y eso también nos ha tocado, porque quieras que no, de alguna manera, y lo han incorporado. Y el Partido Popular, de repente, sí ha visto la oportunidad de decir, a este campo de juego de sumisión sí me puedo sumar yo. Entonces, a mí lo que me interesó de la intervención del otro día es que es una intervención porque hablaba de los medios alternativos, y hablaba de X, y hablaba de las nuevas redes, etcétera. No era tanto el franquismo, es la ruptura de los campos de sumisión, de los campos de juego. Es decir, queremos salir de las reglas de juego que nos habéis puesto sobre el tapete. Yo no quiero jugar esa partida. Es muy interesante la intervención de Mariscal el otro día, porque reveló porque ya fue interpretado como que está haciendo una defensa total del franquismo abierto y tal, y reveló cómo reaccionó los alegres chicos de Bendodo, reaccionó y los liberales que no se daban cuenta de que, como si fuera una trampa, que no era una trampa, pero estaban comprando totalmente el pack de la memoria democrática del Partido Socialista. Totalmente. Claro. Entonces, era muy curioso, ¿no? Cómo se estaba revelando, decir, bueno, al final no salís de ese marco, y también reinterpretar los mitos del siglo XX español y de la transición y del régimen anterior, etcétera. Eso es fundamental para no caer en el actual. Y ahí se reveló. Me parece que lo de Twitter, lo de X, forma parte también, bueno, es una revolución en sí mismo, ¿no? En sí misma, pero hay algo de ley de péndulo, es decir, los jóvenes, cuando les dicen constantemente que esto no, que esto no, que esto no, pues los jóvenes tienden a mirar de una manera rebelde a lo que... Sí. Yo creo que pues hay una intervención maravillosa de un joven en Valencia que por su aspecto y por sus maneras parecía que era de los socialistas pata negra, ¿no? Sí. Y entonces
la intervención en directo en televisión acabó diciendo que esto con Franco, ¿no? Sí. Ahí ya nos puede sacar las alcachofas a la calle. Y la chica con el micrófono decía, pero no, como si fuera un tren que iba descarrilando, ¿no? Como... Los directos los van a terminar quitando de las... Porque el directo ya de pólvora. Es subversivo para ellos, claro. Tienen que editarlo todo, porque si no les van a fallar constantemente. La gente va a fallar cada vez más en ese tipo de sentidos. Hoy he leído una noticia también que me ha dado una cierta pena, porque he pensado 900 muertos después, ahora resulta que en el País Vasco ha salido en El Mundo hoy sobre el nacionalismo y la tendencia al nacionalismo y al independentismo de los vascos, que se está reduciendo a pasos agigantados además. Y yo siempre he pensado... Como en Cataluña, que era una cuestión de tiempo, donde ya son mayoría los que rechazan la independencia de siempre existirá y tal, pero es que lo viejuno, lo carca, lo feo, lo tal, Otegi y compañía... Pasa como Miguel Ríos, estas personas que siguen saliendo y que les dan un micrófono y todavía, claro, entonces ves a Inchaurrondo le van y le ponen una alcachofa y un micrófono. Fijaos en lo que dice Miguel Ríos. A mí me parece tan patético cuando Televisión Española todavía pretende venderte a Miguel Ríos como algo rompe. Mi hijo no sabe quién es Miguel Ríos. Ninguno de mis 6 hijos saben quién es Miguel Ríos, seguro. Bendita inocencia. Y sí, para mis hijas, vamos, yo tengo una que es entusiasta de los hombres G. Pero eso es como si ven cine en blanco y negro. Yo me di cuenta del cambio generacional cuando una vez en casa... estábamos hablando tal, mi hija debía de tener 15 años, 16 años, y dije algo sobre Franco y dice mi hija, a mí me encanta. Digo, ¿cómo? ¿Que a ti te encanta Franco? Y dice, sí, de los de Pasión de Gavilanes es el más guapo. Había un actor en Pasión de Gavilanes que interpretaba al personaje que se llamaba Franco, ¿no? Y en la historia es que toda esta generación de repente se encuentra con sus padres y sus abuelos aquí, seguimos enzarzados en esa pintura de Goya con las rodillas hincadas hasta el suelo y los garrotazos y no sé qué, y no les interesa nada, no, y además les interesa menos aún. Porque es que todo este tipo de noticias, que probablemente les aburren, porque ellos van más rápido y tal, nos van todo este tipo de noticias y no las siguen, pero de alguna manera les van llegando las cosas. En los telediarios no los ven y la prensa no la lee ya nadie. Y la gente de 20 años no ha cogido un periódico de papel, yo creo, en todos los días de su vida. Pero hay un run de que aquí hay alguien que no les deja vivir en un piso. Que no, ellos, sí. Y eso sí lo saben, porque eso se lo han contado sus padres. Sí. Que yo con 28 años o con 30 años ya me había casado y con mamá y yo, y teníamos un piso, era pequeñito y tal, pero nos lo estábamos pagando, pagábamos la hipoteca y tal. Todo eso sí lo saben, porque es información directa. Y hay algo que ellos saben y se están dando cuenta. Tal. Entonces les están fabricando la batalla, porque siempre viene la disociación y las batallas. Ellos generan trincheras. Y ahora les están empezando a vender la batalla del boomer, que a mí me da mucha rabia esto cuando vienen, es que los boomers y tal, hay una parte de verdad en eso, pero claro, cuando dices la responsabilidad no es del boomer, la responsabilidad es de un sistema que está viciado desde hace mucho tiempo, que es un sistema piramidal de pensiones y un montón de cosas que hay detrás. Oiga, pero ellos... Los boomers tenemos una responsabilidad, al menos la mitad de los boomers votan a partidos Sánchez o a sus... La mitad no, el 80% de los boomers son responsables de esa situación. Yo pensaba así, y veía con cierto reparo. Yo soy generación X, que es una generación que ni chicha ni limona, ni fu ni fa, que hemos pasado por la vida, pues. Pero y yo decía, pero esto es un poco divisivo, lo de los boomers, ¿no? Necesitamos unidad. Ya diría alguien que fascista, lo de la unidad, ¿no? Pero hay algo en lo de los boomers que creo que está muy bien, y es darse cuenta de que a los partidos los votan personas e intereses. Por ejemplo, cuando dicen el Partido Socialista tiene su clientela, y esas famosas charos. Hoy venía el metro y había una cosa maravillosa con el pelo canoso y un poquito aquí de malva aquí. Qué maravilla, señora. Es que es perfecta. Pero es que también el voto pepero es el voto pepero, y el voto de los que tienen los pisos y los ¿Sabían ustedes que hay una explicación en términos genéticos a por qué las generaciones más mayores, es decir, la gente que tiene por encima de los 60, 65, 70 años, por qué votan masivamente a partidos tradicionales como el PSOE y el PP? Hay una explicación genética basada en el concepto denominado de neofobia. La
neofobia es la aversión a las cosas nuevas que se desarrolla con el paso del tiempo. Y, por ejemplo, se ve muy bien en los cuervos. Los cuervos, cuando son pequeñitos, pues lo exploran todo, van de un sitio a otro, Luego llega un momento, llega una edad donde dejan de explorar y donde, al revés, cada vez que hay en su entorno algo raro, se asustan. Algo que cambia, se asustan. Y tiene su explicación genética evolutiva en lo siguiente. Cuando tú eres joven, pues entonces te dedicas a explorar el entorno y eso permite a la especie pues adaptarse a las nuevas circunstancias, a los cambios. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las exploraciones te llevan a algo peligroso, la palmas, ¿no? Entonces, pues la naturaleza quita a aquellos que exploran donde no deben. Los que quedan son los que exploran donde deben. Y eso es cuando crecen, pues ya lo que interesa es sacar adelante a la nueva generación, con lo cual se hacen conservadores, se hacen neófobos, ya saben lo que funciona en la vida y se aferran a ello, y son alérgicos a cualquier novedad, y por tanto es la generación siguiente la que de nuevo tiene que explorar y tiene que tal, porque si no la especie se podría ver fastidiada, porque se extinguiría si de repente cambian las circunstancias y tiene fobia a lo nuevo, ¿no? Yo creo que esa magnífica explicación evolutiva es muy generosa, porque estos no buscan la perpetuación de la especie, no buscan la perpetuación de lo suyo. Me acordaba de la canción de Cra, esa de Cuervo Ingenuo, ¿no?, que le cantó a Pedro Sánchez cuando lo de la OTAN. Yo creo, a ver, esto es cierto, lo de la neofobia. Esto está cristalizado en el régimen, en las teorías del consenso, en las formas del consenso, es en la moderación. Y en el mensaje de no, yo los extremos no. Extremismos y radicalismos no. Entonces eso es todo eso está integrado en lo que se debe rectamente pensar, y es no, lo moderado, no vayas a ser extremo. Oiga, no, pero es que están robando, es que se está partiendo España, o es que mire usted la natalidad, o es que mire Marruecos, es que no, extremo no. Entonces sí, probablemente seamos ya unos cuervos viejunos bien pertrechados en nuestro nido. Pero los jóvenes creo que hacen bien en señalar que hay sectores de la población, edades, que tienen una responsabilidad. Es decir, y las personas que tienen una buena pensión, que tienen un patrimonio, hacen muy bien en buscar su estabilidad, pero su estabilidad, que será la de sus hijos, a veces entra en conflicto con la de otros. Y yo creo que los jóvenes están, a mí me parece bien que hacen muy bien en señalar. Sí, es muy... Y también hay otra cosa que influye en toda esa especie de aversión o amor por la estabilidad, que es algo particular de la derecha, que es la indefensión aprendida. Durante décadas el Partido Popular y antes Alianza Popular se han empeñado en enseñar a la derecha que no puede levantar la cabeza porque le puede caer una colleja, ¿no? Y cada vez que alguien decía algo, la izquierda sale en tromba y entonces el Partido Popular recula, para enseñar a la gente de derechas que la superioridad moral está en el otro lado, claro, de eso que tienes que aguantar, que no puedes decir nada porque saber lo que nos van a hacer. Claro. Y se vio muy bien en algunas cosas que hizo Vox al principio. Cuando Vox planteaba el tema de la inmigración, pues la reacción de todos estos bienpensantes del centro centrado, todos estos moderaditos del PP, ¡ay, Dios mío, qué extremismo, qué cosas! ¿Cómo se puede discutir esto tal? Cuando Vox hizo un gesto simbólico, que a mí me pareció estupendo, que fue, dado que se dedican los de la izquierda a jurar por Snoopy la Constitución y a no sé qué, pues entonces Vox dijo, que ellos alteran el juramento, pues yo también. Yo juro por España y por tal. Y salieron los del centro centrado y los moderaditos del PP. E incluso ahora algunos que veo en las redes más combativos en favor de Vox que nunca, salieron a decir en aquel momento, hombre, no, es que si los otros lo hacen mal, no se podemos hacer nosotros lo mismo, etcétera, etcétera. Vox ha ido planteando toda una serie de temas que de entrada generaban la reacción de ¿dónde van? Por favor, que la izquierda nos va a machacar y estas cosas. Le hacen el juego a la izquierda y tal. Pero el caso es que tema a tema ha ido poniendo Vox en la mesa todos los asuntos que ahora son mainstream, ¿no? Es decir, que la obligación de un partido político es provocar, es cambiar, es fomentar el cambio. Mínimo habría que agradecer la posibilidad de seguir
debatiendo sobre determinadas cuestiones, porque si no parece que estaríamos completamente Ahí. invadidos y asfixiados y sin posibilidad de alzar la voz. Si dependiese de la oposición que marcaba el Partido Popular, estaríamos absolutamente subsumidos en el pozo que nos han... Vox ha habido dos o tres cosas en las que ya ha hecho un bien a España. Y la verdad es que hay que decirlo. Una es en la cuestión del género y de la ideología de género. Que se está buscando ahora otra vez una renovación del pacto esta semana. Bueno, y va a ser maravilloso el Congreso del PSOE en este sentido. La reubicación del feminismo socialista, que yo creo va a ser inteligente. Y bueno, se va a dar aquí un caso, y es que van a votar en una de las enmiendas es la prohibición de la expulsar prostitución. a todo socialista que haya utilizado los servicios de una suripanta en su vida. Eso para mí es como cuando renunciaron al marxismo. Eso va a ser la... ¿Cómo han llamado la enmienda? ¿Enmienda Ábalos? ¿O enmienda Berni? Es que sí, puede ser la enmienda Berni, ¿no? Pero claro, es que... ¿Cuántas Jennys tienen los WhatsApps guardados en un notario también? Porque eso estaría muy bien, que fueran desfilados todos. A mí eso... O sea, eso puede ser, eso es como la segunda renuncia a Marx, ¿no? Jennys no, Jessicas. O Jessis, perdón, sí, Sí. confundo, pero no era con intención de... Bueno, y luego está, bueno, la cuestión, ellos van a coger la vía federal, ¿no? El Congreso va a ser tremendo, pero bueno, no, Vox ha ampliado el debate entre la ideología de género y la cuestión de la inmigración, por ejemplo. Que eran temas en los que no se podía ni hablar. Ni llevar la conversación por ahí, que eras poco menos que Ni plantearlo. Entonces yo creo que bueno, eso ya es un servicio que han hecho. Sí. Yo entono un poco el mea culpa también, cuidado, a ver si se me entiende. Esta misma, es muy curioso, porque yo esta semana que he defendido mucho al Mariscal Zavala, en cambio, 3 días antes que estuvo Falange delante de la sede del PSOE, en Ferraz. Además estaban en la misma puerta, cosa que yo he estado 1000 veces en Ferraz, nunca he llegado a acceder hasta la misma puerta, y cantaron allí el cara al sol con el brazo en alto y tal, y yo lo critiqué. A mí no me dije, joder... Bueno, hizo usted muy bien en criticarlo. Yo lo critiqué, quiero dar una explicación, quiero decir, Falange es un partido... Hizo usted muy bien, y yo lo critico. Falange es un partido legal, y tiene todo el derecho del mundo, y aquello es verdad, que además yo... Desengáñese, Falange no es un partido ni legal Bien. ni ilegal, es un partido mentira. Es decir, de cada 4 militantes de Falange, 5 trabajan para el CNI. Yo lo que creo es que precisamente eso rema. ¿Y por qué lo critiqué? Porque sí pienso que rema en esa otra dirección, porque lo que se está reivindicando precisamente, y la reivindicación de Zavala es completamente diferente a esa otra, por una sencilla razón. Porque el Falange y el cara al sol es una canción de partido, es una canción excluyente, y se está identificando una España que es una España que trabajó mucho y muy duro, y que fue una España verdaderamente, tuvo su punto de oscuridad inmediatamente acabada la guerra, por supuesto, porque fue una España muy dura, con mucha hambruna y muchas privaciones, etcétera, pero fue una España que se levantó. Pero no se levantó única y exclusivamente por la labor de un solo partido. Aquí se obligó a todo el mundo, había una especie de... Pero aquello era Falange tradicionalista, quiero decir, el cuadro de Zuloaga aquel en el que Franco coge papa y se pone una camisa azul y una boina roja y no sé qué, y dice, esto se ha acabado la tontería. Porque aquí se critica mucho a Francisco Franco y no sé qué, o se le echa en cara. Estuvo 2 guerras que tuvo que vencer. Primero una guerra en el campo de batalla contra los bolcheviques, que es lo que se estaba combatiendo, que era la real guerra que se estaba manteniendo, y luego la segunda batalla, que es la batalla de la unificación del bando vencedor, porque en el bando vencedor había de todo. Y fue una política bastante inteligente la que el régimen, la necesaria y más inteligente la que se pudo hacer, y es necesario alabarlo y saber. Entonces, yo ahora mismo tampoco reivindicar esa época, que yo creo que es una época que hay que estudiar con detenimiento, a la que nadie quiere volver, porque es imposible volver, porque los elementos no son los mismos, ni las personas son las mismas, pero es necesario romper, además, esa cáscara en la que nos han metido, esa burbuja asfixiante en la que nos han metido. Es que sinceramente me aburren todos esos debates. Yo creo que es absolutamente necesario para la juventud. No, sí, a mí me parece que hace muy bien Mariscal Zavala en abrir ese melón, porque pero no en particular después. Pero con respecto a todo el tema de lo del franquismo, pues mire,
yo tengo una familia donde tuve a un asesinado por los republicanos, a un represaliado por Franco, a uno que estuvo condenado a muerte en ambos bandos, a otro que sobrevivió a la guerra en Madrid haciéndose de la UGT, acabó la guerra, se hizo de Falange y siguió sobreviviendo al franquismo. Es decir, yo tengo de todo. Sí, en mi familia, pero no se trata de eso, Luis. No se trata de eso. No, de lo que se trata es de que desde un tiempo a esta parte la izquierda española ha tratado de buscar su legitimidad en la deslegitimación total del franquismo y una búsqueda de la legitimidad originaria en el Frente Popular. Lo que se trata no es de lo que haya intentado buscar la legitimidad, es que lo consiguió. Es que lo ha conseguido durante muchos años. Digamos que ha logrado imponer el discurso. El panorama ha logrado cultural español durante 40 años. No hay más que ver, es imposible encontrar. Hay una única tendencia. Esto es una imposición. Pero eso es el discurso y es el mismo tipo de imposición que hay con respecto al cambio climático, etcétera. Y ese tipo de imposiciones hay que romperlas, hay que deslegitimar. Sí, pero que eso es el discurso oficial. En la sociedad española realmente existe una conciencia muy clara. Vamos a ver. Franco fue un dictador, pues por supuesto fue un dictador. Muy claro. Y esa dictadura pues cometió crímenes, claro que cometió crímenes. Y esa dictadura, pues nadie quiere volver a esa dictadura porque, entre otras cosas, pues nos gusta vivir en libertad y en democracia. El que quiera volver a eso es absurdo. Porque hay dos verdades que no se pueden olvidar. Primero, si Franco no ganó él solo con su bigotillo. Franco ganó porque la mitad de la población española estaba con él y le apoyó en la guerra civil. ¿Y por qué? Pues porque, por muy malo que fuera Franco, es que lo que tenía enfrente era la hez de la hez. Claro. Es decir, lo que tenía enfrente era una gentuza que a partir del primer mes de la proclamación de la República ya estaban quemando iglesias y por tanto expulsando a una gran mayoría de la población del propio régimen republicano. Es decir, esa legitimidad que trata de buscar la izquierda en la República es una legitimidad basada en asesinos, porque eran asesinos. Todos los del Frente Popular, si hubieran vivido hoy, estarían ante el Tribunal Penal de La Haya por crímenes de guerra, porque fusilaron a civiles sin juicio, civiles desarmados, hombres, mujeres, niños. Por tanto, pretender hacer este juego de buenos y malos, empezar a hablar de los eso, republicanos eran buenos y Franco era malo, es una idiota. Empezar a hablar de eso en España se tardó mucho tiempo. Yo creo que empezó la gente en las casas, empezó cuando salió el libro aquel de Pío Moa, de los mitos de la guerra civil. Fue una especie fue muy escandaloso, porque ¿cómo es posible? Tal y esto y tal, y son los negaciones. Pero yo no me refiero en particular, porque es verdad que cuando todo el mundo dice, no, la guerra civil, me refiero a la carcasa. Es decir, es una lucha por salir y respirar y poder decir cosas, lo que estábamos hablando de la inmigración, lo que estábamos hablando del cambio climático. Hay determinados discursos que vienen impuestos y ayer se votó para por eso le digo que a mí me parece, nombrar a la camarilla que a mí me parece que estupendo. Nos impone nuevos discursos. Los nuevos discursos que se nos imponen desde la Comisión Europea son el equivalente a lo que la izquierda está usando en España con el franquismo, son los nuevos ahora. Y decir, usted no puede, ¿cómo se le ocurre posicionarse contra el cambio climático? Pero Borja, hay que decir, el tema es que digo que son cosas distintas. Por un lado, hay un debate de desmitificación, el libro de Pío Moa fue importante por ahí, y de liberarnos, más que, claro, no se trata de volver al franquismo, sino de liberarnos del antifranquismo, en el que nos tienen esta especie de ideología autolegitimadora. Claro. De quien no tiene una legitimidad muy clara, porque la transición ya es otro tema. Es decir, esa serie de mitos hay que romperlo, pero es una cuestión más bien intelectual, un poco minoritaria, quizás de élites, aunque eso va calando la gente. Pero luego hay algo popular. Yo, por ejemplo, les hizo mucho daño cuando en Ferraz los jóvenes tenían salidas humorísticas. La llegada de las muñecas. De las muñecas. Eso es espectacular. Exacto. Eso. Y ese tipo de jóvenes brillantes... Sí. Lo que ha sucedido en la Dana con Revuelta. Claro, que eso les hace daño porque eso es gente, eso es rupturista, es lo que nos han enseñado Terán de la disrupción, le rompe los esquemas y se trata de que la ruptura de esquemas llegue también a derecha e izquierda. Es decir, no sé si es del todo interesante parapetarnos otra vez en la derecha e izquierda, sino como los jóvenes están viviendo una realidad que es muy distinta y el mundo ha cambiado mucho, subsumir eso en otra cosa y subvertirlo y yo creo que todo lo que les rompa los esquemas es interesante y evidentemente para romper los esquemas hay que romper los mitos. Pero, por ejemplo, a ellos les encanta cuando en Ferraz hay algún tipo de cántico o de parafernalia o de alusión
que la gente tiene todo el derecho a hacerla si quiere, claro está. Cada cual que vaya con lo que quiera. Hay cosas que a ellos les gusta más que otras. Ellos a veces estarían encantados en ver una glorificación de la figura de Franco, se les encanta. Ahora, si jóvenes que no son, no caen en eso, que tienen otra libertad, que piensan que son, como dirían ellos, basados, y hacen un ataque frontal al PSOE, a su legitimidad, a su forma de gobierno, a su historia, con humor, con un aspecto actual y con reivindicaciones que son aparte, que pueden compartir con jóvenes de cualquier otro signo y que son extensibles a toda la población, eso es lo que les da más miedo que un nublado, y yo creo que ese es el camino. Y sobre todo porque ellos han controlado un poco a través de los institutos de la juventud y a través de las nuevas generaciones o de las juventudes socialistas, siempre han tenido el volumen de por dónde se guiaba esa juventud. Siempre hay parte del rebaño. Lo de Broncano es tan importante para ellos. No es que no sea solo una fijación, es que para ellos es importantísimo. Y Broncano es muy importante. El otro día, cuando hubo no es importante, pero es simbólico. Cuando hubo la movida que tuvo con Pablo Motos, que Pablo Motos hizo un poco el equivalente a los informes de la UCO y salió y dijo, bueno, vamos a ver, la realidad de este bulo que habéis montado, con el que estuvo la SER todo el día, fue, hombre, que no es así, esto es esto, y habéis mentido y tal y cual. ¿Cómo reaccionó? Sacaron a humoristas, estos humoristas que hacen humor gangoso, el humor oligofrénico, a reírse, ¿no? Y ellos quieren tener a la juventud en ese estado de risa floja. Lo facha, ja, y perpetuar el chiste de Aznar y perpetuar la risa de los demás. Y ellos ese control de la juventud, llevarlo a la juventud, el jiji, jaja oligofrénico, eso es capital para ellos. Porque ellos tienen sus clientelas territoriales y necesitan un poquito de la juventud. Spoiler, les saldrá también mal la jugada. Ojalá, yo creo eso es lo que yo estoy teniendo la sensación, es la esperanza que tengo verdaderamente. Si no, estaría desesperanzado completamente, pero yo creo que sí. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de que llega la caballería. Llegan los refuerzos para luchar contra Sánchez y les vamos a poner un audio que lo demuestre. Bueno, estábamos hablando de tiempos pasados y voy a utilizar el título de un libro dedicado a esos tiempos pasados. Ha estallado la paz entre don Eric Gutiérrez y yo. Ya no tenemos por qué pelearnos por decir el número de lotería en antena, porque se ha agotado en Loterías El Blas, ¿no? Pues sí, don Luis, ya se acabó la pantomima que estábamos haciendo aquí durante un tiempo. Ya la guerra entre don Luis y yo pues se ha terminado en este asunto. Habrá otros asuntos, don Luis, seguro que llegan. Yo creo que sí, o sea, usted va por el mal camino, siendo del Barça, pero ¿qué hace usted siendo del Barça, por el amor de Dios? Don Luis, con eso se nace, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo la culpa, como sabrán la gente que sigue mucho el fútbol, eso te lo inculcan desde pequeño ya hasta que te mueres. Entonces, bueno, no puedo hacer nada. Fíjese, hay gente que vota a Pedro Sánchez. Sí, ¿Qué me va usted a contar? Yo creo que también parece que es desde que naces hasta que te mueres. Imposible que cambien el voto algunos, la verdad. Bueno, el caso es que efectivamente pues se ha acabado en Loterías El Blas los décimos. Entonces, pues nosotros todavía tenemos aquí en la sede, pues creo que unos 300, me comentaba ayer doña Paula Cruzado. Así que para los que sean de Madrid, pues pueden comprar el número aquí acercándose a la sede de la emisora. Y me parece que estaba doña Paula viendo a ver cómo podemos devolver a la administración parte de los que tenemos aquí para poderlos poner en la web para la gente que no es de Madrid, ¿no? Sí, a ver si lo conseguimos, pues para que la gente pueda seguir comprando esos décimos. Pero no perdamos el foco. Don Luis, es que hoy es 28 de noviembre. Ajá, es víspera de algo importante. No es que sea víspera de algo importante, pero estamos hablando que la lotería es el 22 de diciembre y ya se han vendido los décimos en la web, todos los décimos, la gente ha superado. Tenemos muchos amigos en el Toro TV y como saben que va a tocar este año, pues por supuesto, no se quieren quedar sin su décimo. Totalmente de acuerdo, es que han superado por mucho mis expectativas. Vamos, yo pensaría que bueno, igual mediados de diciembre, principios de diciembre, pues que finales de noviembre. Un aplauso para todos los oyentes que han comprado esos décimos, también para los tertulianos, que ha habido mucho tertuliano que ha caído. Yo he comprado hoy. Ah, pues mira, es que normal, es que es la fiebre del oro. Como se sabe que va a tocar, pues compra. Pues ya lo saben. Bueno, mañana tenemos en Murcia cena, coloquio, debates en libertad con don José Ángel Antelo.
don Javier Borrego, don Julio Ariza y yo mismo, y con mucho gusto pues compartiremos unas cuantas horas con los oyentes murcianos y responderemos a sus preguntas y glosaremos la actualidad política. Así que si todavía no se han apuntado ustedes a Debates en Libertad, con cena incluida allí en Murcia, pues apúntense, clubdeamigos.eltorotv.com. Ya lo saben, totalmente recomendado. Mañana tendrán la suerte de poder conocer a don Luis del Pino, que muchos ya la tenemos pues a diario hoy. Qué suerte. Es del Barça, pero es majete. Al final, Es del Barça, pero zalamero. La paz tiene estas cosas. La paz tiene estas cosas. Que a veces pues hay que decir estas cosas. Esto es un armisticio. Ya se reanudarán las hostilidades. Venga, muchas gracias, don Eric. A usted. Y les decía que llega la caballería para reforzar el frente anti-Sánchez. Y ha llegado, pues hombre, un peso pesado. Que gracias a él yo creo que vamos a ganar esta batalla. Escuchen lo que decía García Paje ayer. Yo lo que tengo, la suerte personal, es que como no me llevaba bien con casi ninguno de los que salen ahí, a mí no me han dicho nada. O sea, lo mejor para mí es no conocer a ninguno. Y a los que conozco por política, como tampoco he tenido buena relación ni buen rollo, pues me he librado, aunque probablemente los que tienen intención de corromper llaman a aquellas puertas que son corrompibles. Aquí lo tendrían crudo. De hecho, incluso por mediación de Aldama se nos intentó colar un contrato de mascarillas a través del aeropuerto de Ciudad Real, que les sonará por otras cosas, no por lo que debe sonar, sino por otras cosas. Y nos negamos. Este señor que está detrás de mí se negó en rotundo. No nos olió bien, punto. Bueno, muy importante lo que dice García Paje. ¿Y por cuándo lo dice? Primero, dice García Paje que a él, Aldama, le intentó colocar un contrato de mascarillas y que le dijeron que tururú, tururú, tururú. Segundo, dice que los corruptos llaman a las puertas de los que son corrompibles. Es decir, Aldama llamó a las puertas de Marlaska, de Ábalos, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, Illa, y está diciendo García Paje que todos esos, las puertas a las que llamó Aldama, son corrompibles, o sea, son corruptos. Tercero, dice que él, con todos esos del PSOE que nunca se ha llevado bien ni le han caído muy bien, vamos, desmarque total de García Paje con respecto a la trama de corrupción que Sánchez presuntamente, claro, encabeza. Y muy importante por cuándo hace estas declaraciones García Paje, que por cierto han salido a todo trapo en el nacional.cat, pero en los medios de aquí de la capital del reino no se les ha dado mucho bombo. Importante cuándo hace las declaraciones, porque es en vísperas de este congreso y después del fusilamiento virtual al amanecer de Juan Lobato. Es decir, que la contestación a Pedro Sánchez, lejos de haberse terminado con el fusilamiento en toda regla de Juan Lobato, pues continúa. A mí me parece muy interesante esto, aunque García Paje sea ese señor que mucho bla bla y poco ñaca ñaca, pero a mí me parecen interesantes estas declaraciones. Está llamando corruptos a sus compañeros de partido. Lo desliza o lo deja caer, pero yo creo que precisamente, ya hablábamos antes de Lobato, esas 24 horas que luego nos hemos reído y hemos planteado la historia de si tendrían una cabeza de caballo que ponerle algo. Tal vez lo que fue es una especie de grito de auxilio de quién sale en mi ayuda y tal, y yo creo que se ha sentido muy abandonado, muy solo. A lo mejor solo salió Tudanca, el de Castilla y León. Sí, creo. No sé, el caso es que a 2 días del Congreso del PSOE, etcétera y tal, no... el presentarse como el único que había actuado relativamente, porque tampoco es que fuese el notario la misma tarde que recibió el mail que le mandaron o el WhatsApp o el informe que le mandaron, sino cuando ya la UCO entró en el despacho del fiscal general, de manera que es una decencia matizada. Pero el hecho de que haya sido el único que ha contemplado y ha visto esto es ilegal y yo me quiero guardar la espalda,
se ha interpretado dentro del partido como la rata que rompe la omertá dentro de la familia. No, esto es así, es tal cual. Y eso no se hace. Entonces no ha recibido... Chivato, esto no se hace. Las cosas en la familia se resuelven dentro y se resuelven con la mesa de billar y las suripantas dando vueltas alrededor. Lo hemos visto en escenas de películas. En el Badabín. Exactamente. Y ahora de repente Paje pues sale y yo creo que hace, pero lo de Paje yo no creo que vaya a nada más. Es un bla bla bla, otra vez más. Suena tan parecida a su voz a Bono que, bueno, si tú lo quieres querer, sí. Él se postula como perpetuación del PSOE bueno. Siempre hay un PSOE bueno, ¿no? Donde los valores constructivos que cuando nos dieron tantas cosas, pues para el beneficio del sistema tienen que perdurar. Y lo que dices hay algo tan cerradamente mafioso en el comportamiento del PSOE que te hace, una parte al menos de ti, te hace simpatizar con los corruptos y deplorar a los chivatos, como Aldama, como a los no lo sé. Pero ¿cómo eres tan díscolo y tan traidor a los tuyos, ¿no? En la percepción de la gente, porque en España, el pícaro siempre ha sido un personaje que en España siempre ha despertado simpatías, siempre ha tenido, y el sinvergüenza y el canalla y todo ese tipo de... Y eso Sabina lo sabe bien y se ha ganado la vida componiéndoles canciones a ese tipo de personaje que siempre roza y que entra y sale, es un buscavidas, ese tipo de gente, ¿no? Y Aldama ahora, por ejemplo, Aldama es que lo están encumbrando un poco y se lo lleva Carlos Herrera, como si se lleva... Hubo algo escandaloso en esa... Hoy en el debate me he tropezado con que Aldama ya tiene portavoz. Hay una entrevista en el debate con el portavoz de Aldama. O sea, ya es casi una escudería. Acabará con Risto Mejide. Va a acabarse un paladín a la taza de valores. Había algo escandaloso en la imagen de la entrevista, ¿no? Claro, todos nos hemos beneficiado de ella, en el sentido... Pero vuelves a lo mismo. Una cosa es el contenido y otra cosa es el canal es decir... Todos nos hemos beneficiado de lo que le he dicho a Aldama Herrera, porque las declaraciones son declaraciones. Además, yo tengo tendencia a darle verosimilitud a lo que está diciendo Aldama. Puede que o va y dice un poco más, o se engalla y pretende, porque tal vez esté jugando al pulso, entonces tiene que demostrar, cuidado conmigo, y en ese sentido se ha puesto muy pecho palomo y ha salido y ha dicho que te enchirono. Y el hecho de que ahora venga su compañero de celda a decir que yo también tengo algo que decir, pues de alguna manera le resta munición, porque dice, ya no sé si solamente, porque si solamente se trata de callarte la boca a ti, a lo mejor, porque yo creo que anda buscando, es lo que tú siempre dices, ¿no? El que amenaza suplica. Y está un poco en esa fase y tiene al abogado que dice esto no toca ahora, porque una cosa es lo que dice Aldama o lo que le cuenta Aldama Herrera y otra es lo que no le ha contado, que todavía tiene cosas por contar. Entonces ese tipo de actuaciones en público es para decir, fíjate todo lo que sé y todo lo que tengo, ojo que tengo más y fíjate hasta dónde puedo llegar. Entonces hay un poco de eso y darle cancha a un jugador de ese tipo es un poco porque es un sinvergüenza y es un corrupto hasta la médula, Aldama. O está procesado por ello. No es la voz de la regeneración. No es la voz de la regeneración. Es una voz útil, que será útil un tiempo, y entonces te van a sacar a Aldama hasta la sopa con unos... Aparte, vamos a escuchar a Aldama como las feministas a las mujeres. Yo sí te creo, todo lo que dices es la presunción de verdad. Yo sí te creo, Aldama. Sí, bueno, nos toca quererle porque aparte parece ser que sí, pero bueno, es eso que en el PSOE, decías lo del pillo, Ábalos cae bien a mucha gente. Sí. Esa especie de super golfería. Sí, él estaba pensando cuando estábamos haciendo el retrato del sinvergüenza. Sí. Y en el Congreso ese PSOE va a morir. Y luego resulta que era un pringaete, Ábalos, que le colocaron a Koldo, que no es que fuese su hombre de confianza, sino que fue Sánchez. Es que Sánchez le puso a Koldo, se lo obligó. Esa foto que sale allí en el viaje y que sale Koldo con la rodilla apoyada en el muro, es la portada de un cómic. Es la imagen del PSOE. Que tres, o sea, Cerdán, Ábalos y Koldo, tú no puedes tener
sea, el tío que hace el casting de eso de Los Sopranos no encuentra 3 tíos mejores. O sea, tienes que esforzarte mucho para disfrazar a alguien para que dé esa talla. Los Sopranos españoles son ellos. El casting del Soprano, que era muy bueno, era tanto de la cosa italoamericana y tal, pero estos como tres tipos españoles. Es que aparte tú los pones en la oscuridad, les pones la silueta y son reconocibles todos. Sí. No, son personajes auténticos y yo creo que pueden pasarse de rosca con Aldama y que a la gente haya un efecto de simpatía en estos tíos, ¿no? Estamos jugando a eso, sí. Yo creo que el pícaro despierta pues, una cierta simpatía en el español desde siempre, ¿no? El corrupto es distinto, es decir, el pícaro es el corrupto, pero como de la puerta al lado de tu casa, ¿no? Es decir, alguien con quien te puedes identificar porque es tan cutre como tú, tan de andar por casa como tú, tan gualdrapas como tú, y que mira, tío, se colocó ahí, fíjate cómo está aquí trincando. El pícaro siempre tiene tal, ¿no? Pero el corrupto es otra cosa. El corrupto se le ve pues como el tío con el chaleco floreado. El problema es la confusión entre el pícaro y el corrupto, porque el pícaro es alguien que se escapa al control del sistema, es alguien que se escabulle, una ratilla que se mueve rápido y hace cosas que están fuera de la ley, de la orden, tal, para ganarse la vida, ganarse el pan, y sale de una situación. El corrupto es que usa el sistema, que es distinto. Entonces, claro, no sé. Sí, eso es, pero también en cierto modo hay una cosa de actitud, y Ábalos pues tiene eso de que parece tío con el que te podrías encontrar en un bar y tomarte un carajillo por la mañana, ¿no? Totalmente, es un poco como el Dioni, ¿no? Cuando robó el furgón, ¿no? Que todos éramos el Dioni, ¿no? Por ejemplo. Y Roldán, aquellas fotos de Roldán con aquel muñeco hinchable, es que, quiero decir... El PSOE nos ha deparado fotos gloriosas. Que retratan un determinado tipo de... Y claro, dices... Pero yo creo que hay que traer todo eso. Es necesario. Yo me desvivo porque la gente joven conozca eso. Pero tiene que verlo, tiene que tocarlo. Es una porque lo que tú decías, estábamos hablando de los tiempos en los que sucedía todo aquello en el final del felipismo. Es que lo veías a diario. Estabas viendo las sopas de los bancos y las no sé cuántos y el gobernador del Banco de España y la corrupción de Cruz Roja de aquel entonces, que fue tremenda, era tapada por la corrupción del Banco de España, que era tapada por la corrupción de la Guardia Civil, que era tapada por la corrupción... Sí, todo esto salía, cuidado que salía con menos frecuencia de lo que sale ahora. Es que ahora es un borbotón. No, ahora es que acabamos el programa con noticias adicionales que van saliendo... Que tienen que estar saliendo ahora mismo, claro. O sea, sí. Concretamente, don Luis, aprovecho esta cuña para decirles que el juez Peinado ha llamado a declarar a la asesora, a la famosa Cristina, ¿no? Pues ya saben ustedes que está la cosa muy divertida. Ya tenemos a la amiga amiga... que ha salido esta mañana en el Español. Exactamente. No. A la en este amiga caso, de Begoña que trabajaba en Presidencia. Exacto. Esa Cristina Álvarez, concretamente, que dependía del Ministerio de la Presidencia, quien prestaba funciones para... Ya la ha llamado el juez Peinado. Así es, ha citado como testigo, y ya saben ustedes que ya desempeña el puesto de directora de programas de la Secretaría General, que depende del Ministerio de la Presidencia y, por tanto, tiene un cargo pues al servicio de todos los españoles, no al servicio de los intereses privados de una persona en concreto. Eso es lo que va a tener que dilucidar el juez, en particular, qué misión tenía allí y qué labores hacía para doña Begoña Gómez. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes, querida doña Carmen? Pues, don Luis, les traigo los resultados de esta encuesta, pero además de lo que dicen los oyentes, les traigo lo mejor de este programa, que es la tableta de chocolates y dulces Matías López. En concreto, esta tableta de chocolate negro 100% puro de Venezuela, hecha solamente con habas de cacao. No tiene ni leche, ni gluten, ni proteínas lácteas, ni emulgentes, ni vainilla, ni añadidos. Un auténtico lujo que pueden encontrar en www.chocolatesmatiaslopez.es. Y tenemos que decirles a los oyentes que es una tableta que otorgan ellos soberanamente, diciendo quién es el mejor contertulio de hoy. En particular, don Luis, empiezan a salir nombres en el chat de YouTube que me llaman la atención. Hay quien pide la tableta de chocolate para Papá Noel, hay quien la pide para Víctor de Aldama, que se la está ganando a pulso, ¿no? Con esas declaraciones. Yo creo que Víctor de Aldama se la merece. Claudio Rivas también. Sí, le podemos hacer llegar una tabletita de chocolate de Matías. Claudio Rivas, Claudio Rivas cuando cante. Claudio Rivas se tiene que animar con un dulce. Tiene que animar, anímese, don Claudio. Le tenemos que dar la tableta de chocolate para que se termine de animar. ¿Sabe quién se la merece también?
perro fraude. Ya no es perro Sánchez, ahora es perro fraude el que se merece esta tableta de chocolate. La verdad es que la cosa ha estado muy empatada, don Borja, don Hughes, y lo cierto es que tendrían que repartírsela. También don Luis del Pino se la merece en muchas ocasiones. Yo no entro en el concurso. Yo siempre lo digo, Papá Noel tampoco entra en el concurso y sin embargo ya ve usted que también aparece entre los nominados, pero se la vamos a dar a Hughes, pues por aquello de que alguien se la tiene que llevar. Borja, la siguiente semana habrá que ponerse firme. Y... Yo estoy a régimen. Sabe mi mujer que estoy a régimen. También le diré que esta no engorda nada porque es habas de cacao 100%, o sea que para la siguiente semana que sea esta Es preciosa la caja, ¿eh? La verdad que sí, es muy bonita y además, sí. Es una edición limitada y cada tableta viene en el interior con una lámina que recuerda los envases tradicionales de esta marca, que señores, cumple 200 años. Ahí es nada, para que vean lo que es la calidad del chocolate hecho en nuestro país. Y don Luis, ahora sí, voy con los resultados de esa encuesta. Qué bonito, veo un tuit de The Objective de hace 16 minutos, con un vídeo de 2017, en el que Ábalos y Fernández Vara se ríen de una periodista por preguntar por el puesto del hermano de Pedro Sánchez. La cara, hay que ver la cara de Ábalos, la actitud de Ábalos. Las orejillas un poco rosadas que tiene y tal. Bueno, la pregunta ¿cuál es? Perdón, a ver, vamos. No, es que merece la pena y además, de hecho, don Luis, me consta que van a seguir saliendo cosas de esas relaciones que tenían algunos cargos socialistas en diferentes puestos de alto rango vinculados con la trama y además esas relaciones que les gusta mucho hacer, pues por ejemplo en monterías, ¿no? En el campo, pues a la que aprovechan y tienen una jornada interesante, que además monterías que se celebran no los sábados y los domingos, sino los lunes y los martes, porque esto era gente que no tenía cosas que hacer en la oficina, al parecer, o que las hacían precisamente fuera de la oficina. Bueno, la pregunta que les hacíamos hoy es ¿cómo cree que han convencido a Juan Lobato de que dimita 24 horas después de decir que no dimitía? Las opciones son 4. La primera, razonando con él. La segunda, esgrimiendo algún dossier. La tercera, con una cabeza de caballo. Y la cuarta, prometiéndole algo. Don Luis, yo creo que el tema de la mafia está muy presente. El 46% de los encuestados dice que ha sido con esa cabeza de caballo, haciendo alusión a la opción del padrino, ¿no? De hecho, hay algunas preguntas al respecto. Dice alguien en Twitter que se hace llamar la madre del topo: dudo mucho que el caballo fuera de Pepe Bono. Acuérdense ustedes que José Bono tenía una hípica y que por tanto pues realmente... La gente hila fino, ¿eh? Sí, hilan bastante fino. Glucosilla dice, madre mía, hasta los caballos están aquí implicados, que es bastante interesante. En la comunidad de YouTube dice Juan Fernández Gil que por los precedentes, esto huele a chantaje. Y termino con un comentario del chat de YouTube, don Luis. Marta, que no es del chat, es de la comunidad. Marta Quirós lanza un mensaje al director de este programa, dice: Luis del Pino, tienes demasiada confianza en que a Sánchez le quedan 2 telediarios. Sí, la tengo. Bueno, pues ahí está esa respuesta del director de este programa. Que le pregunten a Ábalos, a Lobato, si no funcionan las presiones directas, el entorno de alguien pues también sufre esas presiones, ¿no? Es lo que han hecho con Lobato. Y es en el fondo lo que está sufriendo Sánchez. O sea, no es ¿cuánto puede aguantar Sánchez? Esa es una pregunta, pero al lado de esa hay que poner otras. ¿Cuánto puede aguantar su mujer? ¿Cuánto puede aguantar su hermano? ¿Cuánto pueden aguantar los cargos socialistas señalados por Aldama? Es que las cosas son más complejas. Perdón, no sé si tenemos... Sí, dígame. Una vez que ya está garantizada la continuidad importante, que es la de ayer, la de la Comisión Europea, etcétera, ¿es útil Sánchez ya para, quiero decir, o sea, porque ha llegado ya el pacto, tal, ya von der Leyen ya se asegura, ya tiene a Teresa Rivera, y ya la continuidad, es decir, si cae este hombre, los que van a sustituirlo eventualmente siguen en mi equipo. Y esto ya no es tan útil, ya quiero decir, no es tan imprescindible, desde luego. No. Bien visto, don Borja, sí señor. Bueno, don Paco, muchas gracias por estar aquí, don Borja, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias, doña Carmen, por ser la voz de los oyentes. Gracias a los oyentes que nos han enviado su opinión. Y ya está de vuelta don Paco Linares de su segunda luna de miel, con la misma esposa, aclarémoslo. Don Paco Linares nos pone punto final a la tertulia. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Muchas gracias. Ciertamente, como dijo usted el pasado lunes 25, estos días atrás he disfrutado muchísimo con mi esposa, esa compañera de vida y trabajo, magnífica persona, periodista, madre y abuela, 50 años de matrimonio. Agradezco las felicitaciones, empezando por la suya, don Luis, por nuestras bodas de oro.
donde María José Rosado Cobian y un servidor hemos renovado nuestros votos ante la Iglesia y el mundo. Algunos de nuestros hijos que se han buscado la vida en el extranjero, porque en España apenas quedan sitios para sobrevivir, volvieron unos días a su patria. También estuvieron acompañándonos familiares, amigos. Repito, en nombre de María José y por supuesto en el mío propio, gracias. Dejo el lirismo y voy a la noticia. Esta mañana el escritor, profesor y periodista don Carlos Pérez Ariza, en el pleno que se está celebrando en este momento en el Ayuntamiento de Málaga, defiende en calidad de relator una moción sobre el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Mientras, Lobato calentaba un congreso del PSOE acusándolo de linchamiento y traición hasta que ayer se echó atrás. ¿Cobardía? No sé. ¿Saben ustedes? Igual me equivoco, pero creo más a Aldama y al Lobato de antes de ayer, no al de ayer, que a Sánchez y su coro de loros. Y vuelvo a lo personal. Me siento muy feliz de estar aquí con este gran equipo y oyentes de este programa. Mañanas en Libertad. Y mañana, más y mejor. Punto final.